La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Buenos días. Muchas gracias a todos por dejarnos entrar a sus hogares. Como todos los martes, en su propia voz, tenemos entrevistas. En esta ocasión, otra vez, como ha sucedido pues, en los últimos meses, vamos a dedicarlos al tema de seguridad. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero en plenas campañas, ¿y por qué insistir en el tema de seguridad y particularmente en el tema de percepción? Bueno, dos cosas me parecen importantes de esta conversación que vamos a tener, como siempre, con el doctor Guillermo San Román. Por un lado, el tema de seguridad es uno de los problemas que la ciudadanía plantea como los problemas más importantes de su comunidad y del país, lo cual comparto. Es el problema del país, por lo menos. No lo comparto así en mi localidad ni en mi municipio, pero ciertamente la mayor parte de la población lo considera el principal problema. Pero además hay otro tema que es importante en torno a la seguridad. Las campañas también están girando en torno al tema de seguridad, el tema del miedo. La campaña de una de las candidatas es básicamente por una población que no tenga miedo. Curiosamente, las encuestas mencionan que el sentimiento que domina entre la población no es el miedo. El tema de seguridad es un tema de preocupación, pero no es el miedo lo que más preocupa a la comunidad. Más bien tienen esperanza, confianza, otros sentimientos mucho más positivos. Sin embargo, las campañas y los estrategas de las campañas deciden poner énfasis en una cosa o en otra. En el caso de la campaña de Fuerza y Corazón por México, la ingeniera Xóchitl Gálvez ha puesto el énfasis en el tema del miedo. Y por lo tanto, hablar de percepción de la seguridad es muy importante. Hoy, en nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar justamente al tema de la percepción. Recientemente se publicó la encuesta sobre seguridad, sobre percepción de seguridad, que se hace en algunas ciudades, o casi todas las ciudades importantes de este país, y el doctor Guillermo San Román, coordinador del laboratorio sobre seguridad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como cada mes, nos va a plantear los resultados. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Doctora, buenos días, qué gusto saludarla y qué gusto saludar a toda la audiencia. En efecto, nos encontramos otra vez platicando de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, la ENSU. Esta es una de las encuestas más importantes de INEGI, precisamente porque nos permite medir el pulso de este sentimiento de seguridad, aunque como hemos visto en varias ocasiones, rara vez coincide con lo que efectivamente está ocurriendo. Y tal como ha mencionado, esta encuesta se levanta en las principales ciudades del país, en 86 ciudades me parece, y claramente ha sido un tema importante de las campañas. En efecto, mientras la candidata Xóchitl Gálvez se concentra en el sentimiento del miedo, también es llamativo que la candidata Claudia Sheinbaum se enfoca en reducir los índices de percepción de seguridad, que, insisto, no coinciden con los índices de seguridad objetivos. Pero bueno, ese puede ser tema de otro debate porque si no te quito tu programa. Pero una cosa interesante, acaba de salir también la encuesta de abril de GEAISA, que es una casa encuestadora bastante reconocida con muchos años, donde es una encuesta muy extensa, pero hay una pregunta que a mí en particular me gusta, que es ¿cuál es el sentimiento que te domina hoy? Y te ponen miedo, confianza, esperanza, coraje, etcétera. Y el sentimiento que domina en la población, más alto que ninguno, es el de esperanza. Y el de miedo abarca el 4% de la población. Entiendo que hay gente que tenga miedo porque esté muy cerca del... Es decir, no es para minimizar el tema de seguridad, sino para ver, a pesar de los pesares, la gente tiene básicamente esperanza. Y eso a mí me llena de esperanza, por cierto. Pero bueno, entramos a la encuesta.
Sí, de hecho, a propósito de esta mención que hace del sentimiento de esperanza, la encuesta de seguridad urbana incluye una pregunta similar. Si usted, bueno, no similar, no en el mismo sentido, pero si usted cree que en los próximos meses la situación de seguridad vaya a mejorar y el resultado también en ENSU es positivo, bueno, con tendencia positiva. Y esto se ve, bueno, como si podemos poner la primera gráfica, en las dos tendencias, cómo se mueve la sensación de la percepción de seguridad a nivel estatal, a nivel de la ciudad de Querétaro más bien, y a nivel nacional. A nivel nacional, lo que vemos es una ligera disminución respecto de diciembre y sin embargo todavía vemos una tendencia a la alza que se ha mantenido durante varios periodos, prácticamente durante toda la administración, sin grandes altibajos, pero a la alza y anda ahorita por el 38%. Entonces, estos aumentos sostenidos en la percepción de seguridad se acompañan por esta idea o esta creencia en que la seguridad seguirá mejorando. En el caso local siempre vemos esta situación de sube y baja bien interesante, una conducta muy errática en la percepción de seguridad y sin embargo para este primer trimestre de 2024 vemos que la percepción de seguridad llegó a 62%. O sea, 62% de los residentes en la ciudad de Querétaro se sienten seguros. Este es un nuevo máximo histórico, nunca habíamos estado tan altos a finales de 2021, con el periodo, bueno, con el fin de la pandemia, habíamos llegado a un nivel bastante alto, a 60%, luego hubo una caída importante y otra vez recuperación hasta 62%. Entonces, la percepción de seguridad en Querétaro va O sea, es muy alta, ¿no? Porque si muy comparamos, alta. bueno, claro, es solo la ciudad de Querétaro, pero bueno, los ciudadanos de Querétaro se sienten cada vez más seguros y muy por encima de la percepción que se tiene a nivel nacional sobre la seguridad, el doble. Exacto. Exacto. Aquí hay algo interesante a destacar y es que INEGI es muy transparente con este tipo de resultados y entre otras cosas nos publica el margen de error. Ajá. Y algo que llama mucho la atención es que este margen de error en función de la calidad de la muestra es diferente para cada ciudad. Y Querétaro es de los resultados más imprecisos. El margen de error está en más o menos 7 puntos cuando incluso en lugares del Estado de México llega a estar en 3, 4 puntos. ¿Y eso tiene que En- ver con el tamaño de la muestra en el caso de esta encuesta? Más bien con la forma de distribución de la muestra. Ah, ok, Cuando tenemos un margen de error importante es porque tenemos muchísima dispersión ok, y esto tiene que ver con dónde se están seleccionando. ok. Creo que en Po- este caso sí pesa, perdón, el hecho de que en Querétaro sistemáticamente se excluye todo Santa Rosa Jáuregui, ah, no se considera parte de la ciudad de Querétaro y esto genera pues demasiada varianza, como que claro. poblaciones importantes no han sido consideradas en la medición de esta encuesta en el caso de Querétaro. Es un dato muy importante porque Santa Rosa Jáuregui, tú eres el experto, pero hasta donde yo entiendo, es de las zonas con mayor sentimiento de inseguridad y mayor incidencia delictiva. Claro, mientras que tenemos por una parte a Juriquilla, que es un lugar bastante seguro, también tenemos lugares como Hacienda Santa Cruz o las distintas localidades que enfrentan varios problemas importantes y que no están siendo considerados por esta encuesta. Y también sorprende es un incremento de casi 10 puntos de mejoría en la percepción de seguridad cuando, bueno, yo vivo en Querétaro, no veo que haya pasado. No, todo se ve más o menos igual. Igual. Entonces, sí, a mí me parece que esto tiene que ver, bueno, con temas que iremos discutiendo más adelante, Ok, pero sobre todo con esta cuestión de cómo se está seleccionando la muestra, ok. de que hay poblaciones que están siendo excluidas y esto genera esta conducta errática del Ah, ok, indicador. ok. Muy bien. En la segunda gráfica, sin embargo, también se nota, ojalá que nos la puedan pasar, una caída en las carpetas. O sea, pareciera que la incidencia delictiva también bajó.
Exacto, es de esos raros momentos en que los datos son coherentes, ¿no? Al mismo tiempo que aumenta la percepción de seguridad, disminuye el registro de la incidencia delictiva, lo cual casi nunca pasa, pero esta vez Pasó. sucedió. Así es, llevamos 2 trimestres seguidos con una notable disminución del número de carpetas de investigación totales. Ya habíamos llegado a límites de 16,000 carpetas, que era histórico y muy preocupante, y volvimos a niveles de 14,000 carpetas por trimestre, pues desde finales de 2023 y en esta primera parte de 2024. Aquí pues le recortamos, damos a la audiencia, rara vez coinciden los índices de percepción de seguridad con la seguridad objetiva, por eso siempre destacamos ambos indicadores. Aquí lo que me llama la atención es el inicio y el fin de este periodo de altísima incidencia delictiva con el inicio y el casi fin de las obras en 5 de febrero. Estos indicadores son sobre todo dominados por lo que pasa en el municipio, sí, en la capital. Y aunque, pues bueno, falta hacer algún trabajo para establecer un vínculo causal, claramente existe una asociación entre las obras que tuvieron paralizada la ciudad y el número de carpetas registradas. En promedio, 400 carpetas más al mes durante este periodo, que bueno, afortunadamente ha terminado, o bueno, eso nos dice Más la o gráfica. menos, más o Y menos. ojalá se mantenga, sí, ojalá se mantenga esto, ¿no? Que conforme vayan habilitando más vialidades, el número de carpetas vuelva a la normalidad. Pero entonces esto querría decir que buena parte de la incidencia delictiva, si tu hipótesis es correcta, serían incidentes de tráfico o Eh, cosa parecida. no, más bien algo similar a lo que pasó con la pandemia. Cuando nuestra movilidad se ve alterada, se generan oportunidades delictivas. Obviamente hay muchas oportunidades ligadas pues, al robo de material. Las encuestas, los índices no indican, pues, eh, la mayor parte del índice está cargada hacia el otros robos. No nos dicen qué ni a quién le están robando, pero hubo muchos incidentes de robo de material durante las obras. Ok. Por otra parte, si los tiempos de movilidad se alteran 1 a 2 horas, pues también nuestras viviendas quedan desprotegidas, muchos de nuestros bienes quedan desprotegidos y esto está generando nuevas oportunidades. Insisto, es algo muy parecido a lo que vimos con la pandemia. Antes no podíamos salir de casa, ahora no podemos volver a casa, pero vamos a ver si esta tendencia Ok. se mantiene. Si se mantiene, pues sería una confirmación provisional de la hipótesis a reserva de pues algunas metodologías más sofisticadas que sí nos permitan inferir causalidad. Entonces estás trabajando no nada más en los datos, sino ahora ya estás trabajando en por qué tenemos sensación de seguridad o inseguridad, ¿verdad, Guillermo? Entonces vamos a eso. Entremos en Exacto. materia. Entremos en materia. Sí, esa es una tarea que usted me dejó hace varias discusiones, charlas sobre el tema de seguridad. ¿Qué nos explica? ¿Cómo es posible esta situación en la que nos encontramos de que el índice de seguridad rara vez tiene que ver con lo que objetivamente estamos observando? La percepción de seguridad y la seguridad objetiva nunca tienen nada que ver. ¿Cómo explicamos esto? Me parece que habíamos estado incurriendo en un error metodológico de pensar que nuestras variables tienen efectos independientes unas de otras. Con frecuencia habíamos encontrado que vivir en una zona con algún tipo de problema, por ejemplo, de iluminación o de alguna otra naturaleza, no tenía efecto sobre la percepción de seguridad, que el medio por el que uno se informa no tiene efecto sobre la percepción de seguridad y que tener conocimiento de delitos en la zona donde uno vive no tiene efectos en la percepción de seguridad. El problema, me parece, es que estas 3 variables no se pueden analizar de manera separada. Más bien, siempre hay que leerlas todas juntas. ¿Qué pasa? Más bien, ¿cómo yo interpreto la información que me está llegando acerca de si en los alrededores de mi vivienda ha habido robos o ha habido disparos? Debe interpretarse en función de 2 cosas. En primer lugar, la pertinencia de la información que yo estoy recibiendo, es decir, es diferente enterarme de algo que pasó hoy mismo, de algo que pasó hace una semana y de algo que pasó aquí al lado, que de algo que pasó, no sé, a 6, 7 cuadras.
por una parte. Y por otra parte, es importante el contexto en el que uno está recibiendo esta información. Es diferente enterarme de que a mi vecino le robaron cuando yo vivo en una zona con mucha vigilancia, con mucha iluminación, con mucha presencia de la autoridad, a enterarme de lo mismo en una situación que ha sido prácticamente abandonada por el Estado. Entonces encontramos que es la conjunción de estas tres cosas la que está moviendo los índices de percepción de seguridad. O sea, Dígame. la iluminación, digamos, esa sensación de seguridad vial, digamos, en el sentido de que las calles estén mejor iluminadas, Exacto. el saber o escuchar que alguien tuvo un incidente delictivo. ¿Y cuál es la tercera? La iluminación, el saber y cómo lo supe o con qué oportunidad lo ¿Con supe. qué oportunidad? Ok, muy bien. Ajá. Entonces resulta que las personas que siempre se sienten seguras o que siempre nos dicen que se sienten seguras son personas no solo que no se han enterado de robos o de tiroteos en las inmediaciones de su vivienda, sino sobre todo personas que no reconocen otro tipo de problemas en su comunidad, que creen que las cosas están razonablemente bien, sobre todo en términos de servicios. Claro. Entonces, resulta que, bueno, como importa también el criterio de oportunidad de la información, puede suceder que yo viva en una zona muy insegura, pero si nunca me entero, entonces me voy a sentir bien seguro por el criterio de oportunidad. Y al revés, puede que viva en una zona que yo me entere de un solo incidente, o más bien que todos nos enteremos de un solo incidente, pero leído en el contexto de un abandono del Estado, esto aumente los índices de inseguridad. ¿Sí? No, estoy pensando, bueno, me gustaría, no sé si estés de acuerdo en que nos pongan la gráfica sobre esta cantidad de factores que influyen en la percepción de seguridad o de inseguridad, la que quieran. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Sí, cualquiera de las dos nos ayuda. Porque las dos me parecieron muy interesantes cuando me las enviaste ayer para que yo supiera de cómo están interactuando las otras variables. Porque entonces esto querría decir que si el salto fuera real, más allá del asunto de la varianza, que explicaste bien, pudieran ser estos otros factores, bueno, una disminución de la incidencia delictiva, es decir, ya no escuché de nuevos eventos, pero además que en el Inter, en estos años, en estos 3 años, donde fue la varianza más importante, ha habido mejoría, estoy refiriéndome a la ciudad de Querétaro, por supuesto, en el sentido de seguridad, áreas con banquetas, iluminación, etcétera, etcétera. ¿Eso podríamos pensar? Exacto, yo pensaría exactamente eso. Este es un indicador que sería muy fácil de alterar, controlando por una parte el flujo de la información y por la otra atendiendo temas de servicios. Entonces, siempre que yo tenga mis servicios en orden, incluso si me llego a enterar de algún evento delictivo en las inmediaciones de mi vivienda, el efecto será menor que si yo me entero de ese incidente, pero Ya de por sí me sentí inseguro. exactamente, en situaciones que me hacían factible pensar que yo podría ser víctima, que es típicamente un escenario de abandono. Entonces, insisto, esta cuestión de enterarse de los delitos está mediada por desde dónde me estoy enterando, en qué condiciones vivo yo, que me hacen pensar que es probable que me pase o que no me pase a mí también. Ahora, el control de la información en este mundo y con las redes sociales está en chino, porque lo que por cualquier razón el gobierno quisiera, pudiera o pensara en ocultar, las redes sociales la van a crecer. Pero Exacto. lo que me parece bien interesante en términos de política pública es cómo la iluminación de las calles, el quitar los terrenos llenos de matorrales, etcétera, por donde la gente pasa, por cierto, puede generar una sensación de seguridad que nos hace falta tener. Además de que Exacto. baje la incidencia delictiva, hace falta que sintamos seguridad. Es importante, ¿no? Sí, uno de los servicios que más llama la atención porque aparece sistemáticamente en estos análisis es la interrupción de los servicios de agua.
Me parece que, bueno, el tema del agua evidentemente es una problemática a nivel nacional, pero muestra dos tipos de mecanismos que podrían estar operando. Por una parte, que los cortes de agua suelen asociarse a no solo a obras que agujeraron una tubería, sino más bien al robo de materiales de la CFE que impiden el bombeo del agua. Entonces, Ok. enterarme de, bueno, sufrir un corte de agua puede estar asociado a temas de seguridad respecto de las instalaciones de CFE. Por otra parte, también se vuelve cada vez más de dominio popular que el agua está concesionada, que cada vez menos tratamos directamente con la Comisión de Aguas local y más con algún concesionario que distribuye a criterio, la discreción, el servicio de agua. Entonces resulta que barrios pobres tienen sistemáticamente interrupciones del servicio, mientras que otras zonas de la ciudad tienen el servicio normal. O Esta, tandeo, que en unas zonas nadie nos tandea y en otras zonas el tandeo ya se ha vuelto una práctica mucho antes de la aprobación de la ley, por cierto. exacto. Y finalmente lo que esto termina por generar, es algo que ha estudiado el Museo Bajo Tierra, es esta sensación del ciudadano de segunda, de que hay algunos que pues bueno, que sí importan y que su servicio es constante, y otros que son, de nuevo, en el mismo sentido que hablábamos antes, abandonados por el Estado. Y bueno, retomando la otra idea de que no se puede controlar el flujo de la información, efectivamente no se puede, las redes son cada vez más claramente imposibles de censurar, pero lo que sí se puede hacer es lo contrario, bombardear las redes con información errónea y que distrae. Entonces deja a uno en la imposibilidad de distinguir. Me quedé pensando que este es un tema para platicar con los compañeros de Cultura Digital. Sí, claro. Con Sergio Rivera y bueno, con todo el equipo. Carla. Claro, con Carla Negrete, desde luego. Para discutir cómo pueden estar operando los medios en esta difusión de la percepción de seguridad, tanto por voluntad como por omisión, y tanto por la oportunidad con la que uno se entera de los eventos delictivos, como con el relativo retraso con que esto pueda llegar. Esta última parte, que además, aprovecho que te interrumpo porque nos quedan 2 minutos, esta última parte de bombardearnos de cosas negativas para no pensar en seguridad o en inseguridad, no la entendí. A ver, repítemela, por favor. En realidad, yo pensaría lo contrario, bombardearnos de cosas positivas. Ok. Así cuando uno escribe seguridad, llega el permanente comercial de la policía 100% certificada y cada vez más patrullas y demás. Okay. Entonces, uno se entera de lo que está haciendo la autoridad y no de lo que está ocurriendo en la ciudad. Claro, tiene sentido. Sí, entonces no es una de distorsión de la información, sino una especie de contrainteligencia para que nunca lleguemos a la información que necesitamos, lo que estábamos buscando. Porque también vivir en el miedo no es algo que uno quisiera. Bueno, yo no quisiera. Hay que cerrar, y me parece bien importante, Guillermo, la aportación. O sea, no es nada más que bajen y suban los índices, sino que ya estamos, dijo la pulga, ¿verdad? Ya estás entrándote en la explicación del comportamiento, y pareciera que las variables que habíamos considerado independientes en realidad no lo son, y que todas ellas inciden en la sensación de seguridad o de inseguridad. ¿Esa podría ser la conclusión? Exacto, que no podemos analizarlas aisladamente, sino hay que pensar cómo están interactuando. Cambiamos de métodos estadísticos a métodos comparativos y tuvimos hallazgos importantes. Qué bueno, me da mucho gusto, Guillermo, yo creo que es un gran resultado. Me debes, por cierto, pero ya se nos acabó el programa, el tema del feminicidio, que sé que lo han estado trabajando usted y Mauricio, y me parece un tema que vale la pena explorar en este programa. Si le parece, lo dejamos para la próxima ocasión. Lo vamos trabajando en la siguiente. Muchas gracias, doctor. Como siempre, es un placer trabajar y escucharlo. Hasta luego y buenos días a toda la audiencia. Buenos días a toda la audiencia y muchas gracias por escucharnos en TV UAC. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton,
y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.